Cordial saludo, mi nombre es Yaris Charris, estoy en el programa de Sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Junto con mis compañeras Dariani Rodríguez, Lina Marcela Tobías y Liz Barón, del curso de Sociología del Riesgo Social, presentamos un ejercicio orientado en el análisis territorial desde la perspectiva del riesgo social. A lo largo de este trabajo abordaremos dos problemáticas representadas en la cartografía seleccionada: el conflicto social y del terreno de la institución educativa Octavio Mendoza Durán y la acumulación persistente de residuos en áreas específicas del sector. El propósito de este análisis es mostrar cómo herramientas como los diagramas de causa-efecto, la cartografía y las matrices nos permiten comprender estas situaciones, interpretarlas con rigurosidad y plantear posibles rutas de acción. La cartografía escogida representa un sector donde convergen dos puntos críticos del territorio. Por un lado, el área en disputa jurídica correspondiente al terreno destinado a la institución educativa OMD, y por otro, las zonas donde la acumulación de residuos se ha vuelto una constante. El mapa permite visualizar estos focos de riesgo dentro de su contexto urbano inmediato, mostrando cómo se distribuye, cómo se relacionan entre sí y qué implicaciones pueden generar en términos institucionales, ambientales y de planificación. Esta representación espacial funciona como la base para el análisis posterior, ya que permite comprender el territorio no solo como un espacio físico, sino como un escenario donde se manifiesten tensiones, vacíos administrativos y desafíos de gestión. Bueno, nosotras elegimos esta cartografía porque reúne dos problemáticas que por su complejidad y alcance permiten desarrollar un análisis académico amplio y profundamente ligado a la gestión del riesgo social. El conflicto jurídico y administrativo del terreno de la institución educativa Octavio Mendoza Durán constituye un caso que trasciende lo local, compromete la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la planificación del territorio. Este tipo de situaciones suele generar incertidumbre en un escenario ideal para aplicar los conceptos de riesgo desde una perspectiva estructural. La segunda problemática, relacionada con la acumulación persistente de residuos, complementa y fortalece la elección del mapa porque visibiliza dinámicas ambientales y operativas que también representan riesgos. La presencia constante de desechos en puntos específicos demuestra fallas en la gestión pública, en los hábitos de disposición y en la organización del territorio, situaciones que permiten analizar cómo se construyen los riesgos cotidianos y cómo estos afectan la calidad de vida. Optamos por esta cartografía porque articula dos dimensiones distintas del riesgo, una institucional y la otra ambiental, que al integrarse ofrece un escenario completo para aplicar los marcos teóricos del curso. Su claridad, su persistencia y su potencial analítico la convirtieron en la opción más sólida para elaborar un ejercicio que permitiera pensar el territorio desde sus tensiones, sus vulnerabilidades y sus posibles rutas de intervención. Buen día. Vamos a explicarles un poco sobre los diagramas de causa y efecto de la cartografía seleccionada. Los diagramas de causa y efecto fueron construidos desde un enfoque estrictamente analítico, apoyados en los conceptos de riesgo social y las dinámicas que suelen presentarse en territorios con problemáticas similares. Aunque no hubo entrevistas ni contacto directo con actores externos, se puede decir que estas herramientas permitieron representar de manera organizada cómo se originan y cómo se manifiestan los dos conflictos principales incluidos en la cartografía. En el caso del conflicto jurídico relacionado con el terreno de la institución educativa OMD, el diagrama reveló un entramado de causas que se entrelazan y se retroalimentan entre sí. La raíz del problema es aquella que se ubica más que todo en la falta de claridad documental, especialmente en escrituras antiguas o desactualizadas, que no corresponden plenamente con los procesos administrativos actuales.
A ello se le suma la ausencia de lo que es los protocolos entre las entidades responsables como alcaldía, secretaría de educación, lo cual está generando vacíos que también tienen dificultades en la gestión jurídica del predio. También se identificó que en contextos de este tipo, la divulgación institucional suele ser limitada y la comunidad educativa carece de información precisa sobre los avances o retrocesos del proceso. Todas estas causas convergen en un efecto central, es decir, la incertidumbre sobre la estabilidad de la institución. Esta incertidumbre se traduce en precaución por la continuidad educativa, en desconfianza hacia las instituciones y en la imposibilidad de gestionar inversiones o mejoras, ya que no existe una certeza plena sobre la titularidad del terreno. Así, este diagrama nos permitió comprender que no se trata de un conflicto aislado, más bien se va tratando de un conjunto de fallas estructurales, las cuales impactan directamente la garantía del derecho a la educación. En cuanto a la en cuanto a la acumulación de residuos, el diagrama permitió ver con claridad que este fenómeno no solo es un producto de malos comportamientos y de un solo comportamiento, es más bien como un sistema de prácticas y omisiones que han persistido durante todo el tiempo. También se observó que las rutas de recolección suelen ser insuficientes para las necesidades del sector, lo que provoca que los residuos permanezcan más tiempo del esperado en los espacios públicos. Eh, Se puede decir también que la comunidad no cuenta con suficientes puntos adecuados para la disposición de desechos, lo que contribuye a un esparcimiento de basuras en lugares no autorizados. En conclusión, esta situación es potenciada por la falta de campañas de educación ambiental sostenida, lo que disminuye la apropiación del reciclaje y limita la participación ciudadana. Desde lo institucional, la presencia de una supervisión irregular refuerza la percepción de abandono. Todo esto desemboca en efectos visibles, un paisaje urbano deteriorado, lo cual preocupa. También la presencia de vectores que representan riesgo sanitario, malos olores y una sensación colectiva de degradación ambiental. En conclusión, el diagrama permitió entender que la basura no solo es un problema operativo, es una síntesis de fallas estructurales, sociales, culturales y gubernamentales. Bueno, continuemos con las matrices de riesgo. Para las matrices de riesgo nos guiamos de los alineamientos teóricos de la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva, permitiéndonos analizar cómo se pueden intervenir cada problemática desde la prevención, la mitigación y la superación. En el caso del conflicto del terreno de la institución educativa, la matriz nos permitió visualizar que la prevención depende principalmente de los procesos internos que garanticen claridad documental. Esto incluye la actualización de escrituras, la consolidación de bases normativas bien definidas y la existencia de protocolos que articulen responsabilidades entre las entidades de la mitigación. La matriz nos mostró que resulta necesario agilizar los procedimientos administrativos y asegurar finalmente en términos de superación. La matriz indica que la solución más sólida se alcanza mediante la formalización definitiva del predio, un proceso que debe involucrar acuerdos sostenibles entre la institución responsable. Con ello, la institución educativa recuperaría su estabilidad operativa y emocional. Por su parte, la matriz elaborada nos presenta una problemática de residuos. Mostró un panorama en el que la prevención requiere de educación ambiental continua, acompañada de la definición de puntos críticos donde se acumulan desechos. La identidad de prevenir no solo se limita a señalar el problema, sino a transformar las conductas colectivas mediante estrategias pedagógicas y comunitarias. En cuanto a la mitigación, la matriz reveló la necesidad de organizar rutas de recolección más eficientes y sostenidas, así como fortalecer la supervisión de las autoridades locales para evitar que la acumulación se convierta en una constante.
Finalmente, la superación exige programas integrales que promuevan al reciclaje, la recuperación de espacios y la articulación real entre las instituciones, líderes barriales y residentes. Solo cuando estos tres niveles trabajan de manera articulada es posible avanzar hacia escenarios donde la gestión del riesgo ambiental deje de ser reactiva y se convierta en una práctica organizada y sostenible. Gracias. Ahora voy a hablar un poco sobre los aciertos y dificultades del proceso. Uno de los aciertos fue la construcción de una cartografía integrada que permitió visualizar la relación entre problemáticas sociales y ambientales. El uso de teorías de riesgo social para interpretar el territorio, el análisis detallado de actores y sus responsabilidades, la creación de matrices completas y funcionales aplicables a la realidad del municipio y el fortalecimiento del trabajo colaborativo y del pensamiento crítico. Las dificultades fue sintetizar la información de múltiples actores y dimensiones, interpretar adecuadamente el conflicto jurídico del terreno, articular las estrategias de manejo del riesgo de manera clara para cada problemática y encontrar cada causa que permitía organizar los diagramas de causa y efecto. Eso es todo. Muchas gracias.